Bien, queridos, vamos con la segunda parte de esta nueva serie, digamos. De los peores también se aprende. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el personaje que toca hoy? Después de Caín, ¿quién puede seguir? Bueno, hubo muchos malos. Eh, bueno, hoy toca el personaje de Faraón. Faraón ha pasado a la historia como un personaje eh, realmente típico de los malos. ¿M? La historia, la historia de Faraón se encuentra en la primera mitad del libro de Éxodo, son varios capítulos, así que si quieren leerlo, pues ahí van a encontrar muchísimo. Hoy vamos a enfocar el tema basándonos en tres de los pecados más importantes de este rey en la confrontación o delante de Dios. ¿M? Vamos a estar viendo entonces tres de las maldades de Faraón cuando se encuentra con el Señor. Bueno, ya todos ustedes saben, pero por las dudas, si alguien no lo sabía, Faraón no es un nombre, sino que es un título, ¿no? Es como decir el monarca egipcio, el soberano egipcio. Era un nombre o un título que se le daba a todos los reyes de ese país del norte de África. Así que cuando decimos faraón no estamos diciendo un nombre propio, sino que estamos diciendo el rey egipcio. ¿Mm? No se sabe exactamente cuál era el nombre de este faraón que aparece en la historia del éxodo, de la salida de Israel, del pueblo de la salida de Israel, bien digo. Así que lo vamos a llamar simplemente eh, faraón. Bueno, vamos con el primer pecado de este hombre. Ahí tenemos el título de esta parte, es El idólatra faraón versus el único Dios. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 12, está hablando el Señor aquí y dice, ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses. Esa frase, todos los dioses, nos están hablando de una realidad que también por la historia se sabe muy bien, que Faraón y todo Egipto eran sumamente idólatras. Adoraban, veneraban, tenían a multitud de, de ídolos, de deidades. Investigando un poco en una página de internet seria, confiable, descubrí que el panteón de los dioses principales de esta nación eran por lo menos 78 dioses. Esta imagen que ustedes están viendo ahí tiene solamente algunos pocos, muy pocos de los dioses. Pero como les decía, había de los dioses principales por lo menos 78. Y aparte estaban, por supuesto, las deidades secundarias o los dioses inferiores. Así que Faraón y Egipto eran realmente idólatras. Tenían dioses para todos los aspectos. Había dioses del sol, de la lluvia, del río, de las nubes, de las tormentas, hasta de los órganos de los muertos había dioses. Había dioses para todo, de todos los tamaños, de todos los gustos y también de todas las formas. Había dioses en tamaños perdón, en tamaños no, en forma de sol con rayos, en forma de ranas, de cocodrilos, de chacal, de ibis, de un halcón, en forma de toro, en forma de vaca, en forma de felino, en forma de escarabajo, y otros que no se sabe la forma que tenían, pero se saben que eran realmente un montón, un montón. Así que realmente tenemos que esta gente, comenzando con el rey de esta nación, era realmente idólatra. Y ustedes saben, mis queridos hermanos, que la idolatría es delante del Señor uno de los peores pecados.
uno de los pecados más ofensivos contra la persona de Dios. ¿Por qué? Bueno, Romanos 1:23 dice que la idolatría lo que hace es cambiar la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. En otras palabras, lo que hace la nación idólatra, la persona idólatra, es atribuir algunos de los atributos de Dios, o varios de ellos, a un ser o una cosa que en realidad es creación de Dios. Por ejemplo, en Egipto, la creación del sol se la atribuían a uno que se llamaba Ra. En la tierra de Canaán, por ejemplo, le atribuían la fertilidad del suelo, la fertilidad de los animales y también de los seres humanos a uno o dos dioses. Uno de ellos era Baal y la otra era Astarot o Acera. Bueno, ni hablemos de Grecia, ni hablemos de Roma, que tenían los dioses bastante parecidos ahí. Le atribuían un atributo o una característica que en sí misma es o pertenece al Señor, se le atribuyen a cosas que Él ha creado, que en definitiva reflejan algo de la gloria de Dios, pero no son seres divinos. Bueno, no vayamos a los pueblos antiguos, hermanos queridos. Pensemos hoy día también tenemos mucha idolatría en nuestro medio. A San Cayetano se le atribuye una característica de Dios, que es el que sustenta, el que da pan, el que da trabajo. Y hay muchos que piensan que lo hace este hombre que vivió hace muchos años, y lo veneran y le rinden cultos y le hacen oraciones. De la difunta Correa se piensa que protege a los vehículos, y se la venera y se le rinde culto. Y del dinero, muchos piensan, y espero que no tenga que usar la palabra pensamos, que nos soluciona los problemas. Y todos nosotros sabemos que no es el dinero propiamente el que soluciona los problemas, sino que es Dios mismo el que soluciona las cosas. Él nos da un medio quizá para resolver algunas cosas con la moneda, con el dinero, pero no es el dinero. Por eso la Biblia algunas veces llama idólatra al avaro, porque ella sabe que el dinero muchas veces se idolatra, se lo trata como un ídolo, ¿no? Y se le rinde culto de algún modo, de uno u otro modo se le rinde culto. Así que realmente la idolatría es un pecado muy ofensivo delante del Señor, porque se le atribuye parte de la gloria de Dios, atributos maravillosos de su ser, a cosas o seres que Él ha creado. Por eso es muy grave. Por eso también es que uno de los primeros mandamientos, el primero, Éxodo capítulo 1, versículo 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. De hecho, ese mandamiento le estaba siendo dado en ese momento al pueblo de Israel, que venía saliendo, por cierto, de la nación de Egipto. Y Dios les dice, ojo, no vayan a cometer el mismo pecado que cometían los egipcios. No tengan otros dioses aparte de mí. Yo soy el que los sacó de la tierra de Egipto. No vayan a atribuirle esta gloria de liberación a otra cosa o a otro ser. Bien que Israel terminó adorando muchas veces a Baal, diciendo que él los había sacado de la tierra de este toro de oro que hizo Aarón mientras Moisés no estaba. Así que el Señor, en función de esta idolatría tan fuerte de este rey y de su pueblo, dice ahí el texto, ejecutaré mi sentencia.
ejecutaré mi sentencia contra ese ejército de deidades que tiene Egipto. ¿Qué quiere decir aquí Dios cuando dice ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto? Bueno, significa yo voy a poner en evidencia lo que son en realidad estos ídolos que tiene Egipto. Los voy a avergonzar, los voy a ridiculizar, voy a manifestar que en realidad son un engaño, que son inoperantes, que son inefectivos, que en realidad son eso, ¿no? Falsos dioses, que en realidad no existen. ¿Y cómo hizo Dios para dictar sentencia, para poner en ridículo y mostrar que estos ídolos egipcios eran vanos, ineficaces, inoperantes? Bueno, envió las plagas. Envió las plagas. Y si vamos una por una, nos vamos a dar cuenta que cada una de esas plagas ponía en ridículo a alguno de los tantos dioses que tenía esta nación. Por ejemplo, cuando Dios transformó el río Nilo y todas las aguas del país en sangre, estaba poniendo en ridículo como a 6 dioses diferentes que estaban relacionados con el río Nilo. Sí, no solo que tenían muchos dioses, sino que algunos de los aspectos de la vida tenían a varios dioses relacionados. Alguno era el protector, otro otra cosa, otra cosa. Bueno, el río Nilo tenía como 6 dioses relacionados. Y cuando Dios transforma sus aguas en sangre, está diciendo, bueno, ¿y a dónde están los dioses protectores del río Nilo? ¿Han visto? Pura debilidad, puro engaño son los dioses del Nilo. Cuando Dios trae la plaga de las ranas, también ahí está afectando a algunos de los ídolos que tenía Egipcio. Algunos dioses tenían cabeza en forma de rana, y era más de uno. Aparte, a las ranas se las consideraba sagradas. Lo que Dios está haciendo con esta plaga es decir, bueno, ¿a dónde están los dioses ranas? Esos dioses que tienen cabeza de rana. ¿A dónde están las ranas sagradas? Fíjense, ustedes mismos las pisotean. Esos son sus ídolos. Y así ridiculiza a esos ídolos. Cuando Dios trae los piojos, dice que transforma, es como que convierte el polvo de Egipto en piojos. Y en Egipto había un dios de la tierra. Y Dios está diciendo por medio de esta plaga, bueno, ¿a dónde está el dios de la tierra? Fíjense cómo yo lo transformo en piojos o en pulgas, no se sabe muy bien qué bichos eran, pero por cierto eran bichos que producían picazón, ¿no? También, entonces, avergüenza o ridiculiza a estos dioses de Egipto. Cuando Dios trae la muerte del ganado en la 5ª plaga, también había dioses relacionados con el ganado, había algunos de ellos que tenían cara de vaca o cara de toro, o cabeza, mejor dicho, cabeza de toro. Supuestamente también había dioses de la vida, de los animales. Dios, por medio de la muerte del ganado, está diciendo, fíjense sus dioses, son ineficaces ante mí, son verdaderamente engaños. Cuando Dios trae la enfermedad de los forúnculos y de las llagas y de las... de las llagas que hace salir estas cosas en las personas, también avergüenza y ridiculiza a los dioses de la sanidad que había, de la salud que tenía Egipto. ¿A dónde están los dioses que no pueden sanar estos forúnculos que yo les he mandado? Les pregunta, los ridiculiza Dios de esta forma. Eso quiere decir, dictaré sentencia contra los dioses de Egipto. Cuando Dios trae el granizo, también estaba avergonzando, ridiculizando al dios de la tormenta, al dios del agua y al dios de los vientos y al dios del aire que tenía Egipto. Cuando Dios trae la langosta que come una gran cantidad de cultivos, también está avergonzando al dios de las cosechas y al dios de la agricultura que tenía Egipto, digo. Cuando Dios trae la oscuridad, está ridiculizando al principal de los dioses de Egipto, que era Ra, el dios del que trae la luz a esta nación. Fíjense, llevamos varios días en oscuridad. ¿A dónde está el dios Ra? Dios está
dictando sentencia contra los dioses de Egipto. Por último, cuando trae la última plaga, la muerte de los primogénitos, también Dios pone en vergüenza a los dioses que protegían supuestamente la vida de la nación de Egipto. Y también pone en vergüenza, por supuesto, al mismo faraón que se lo creía encarnación o descendencia del dios Ra, precisamente. Su mismo hijo, muere. ¿A dónde está el ser divino descendiente de Ra? Así que tenemos entonces que el idólatra faraón, el idólatra egipcio, se enfrenta nada menos con el único Dios verdadero. Y ese Dios único y verdadero ridiculiza a todos los dioses de Egipto. Algunas veces Dios, por medio de plagas, por medio sí, de pestes, tiene que poner en evidencia que los dioses de una cultura, que los ídolos de una sociedad son realmente inútiles, inservibles, impotentes, inoperantes. Algunas veces Dios tiene que enfermarnos para hacernos ver que nosotros en sí mismos no somos dioses, no somos autosuficientes, no somos independientes, no somos poderosos. ¿Qué estará queriendo decir Dios con esta pandemia que ha traído sobre todo el mundo? ¿Cuáles son los ídolos que estará mostrando? El humanismo que existe, el secularismo, los derechos de la gente, los descubrimientos científicos, la tecnología. ¿A dónde están los ídolos del mundo con esta pandemia? Probablemente Dios haya traído esta enfermedad, este bichito invisible, mortal en muchos casos, para señalar que nuestros dioses, los ídolos de este mundo, en realidad no sirven para nada. Dios está queriendo mostrar que en realidad Él es el único Dios. Vamos con el segundo de los pecados de Faraón cuando se enfrenta con Dios. El cruel Faraón versus el justo Dios. Dice aquí estos pasajes todos unidos de Éxodo: los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir ciudades, los oprimían, los hacían trabajar sin compasión, les amargaban la vida forzándolos, eran crueles en todas sus exigencias. Su esclavitud era de brutalidad. Aquí tenemos que Faraón y Egipto eran en realidad inhumanos, y lo fueron particularmente con el pueblo de Dios, contra Israel. Fíjense las palabras que se usan. Los esclavizaron, es decir, no tenían libertad. Fueron despiadados contra ellos, los subyugaron, los forzaron, los obligaron, los oprimieron, fueron completamente sin compasión con ellos, los forzaron a trabajar, fueron crueles, fueron realmente brutales. A ver, estas palabras realmente describen a un rey y a una corte y a un pueblo que trataron con mano muy, muy dura a todo el pueblo de Israel. Son muy descriptivos estos verbos, estas descripciones, valga la redundancia. Fueron realmente inhumanos con ellos. Los obligaron, como dice ahí, a construir ciudades. Probablemente tenían que cortar piedras enormes, tenían que trasladarlas, tenían que ubicarlas, tenían que fabricar ladrillos, adobes. Eran trabajos sumamente duros, sumamente pesados.
Y uno dice, bueno, ¿y por cuántos años fue? ¿Habrá sido que los oprimieron un año? ¿De 5 años? ¿10 años? Fueron 400 años, hermanos. 400 años. Probablemente no haya habido en la historia otro pueblo, aparte de Egipto, que trató tan duramente y que esclavizó a otro de esta forma. 400 años maltratando duramente a miles de personas. Así que realmente Faraón con su pueblo eran crueles e inhumanos. ¿Qué hace Dios ante esta crueldad e inhumanidad en el trato? Fíjense lo que dicen estos textos. Dice, heriré de muerte a los egipcios. Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Descargaré mi poder sobre Egipto con grandes actos de justicia. Dios castiga duramente a Faraón y a Egipto. Esos sufrimientos que ellos habían causado a Israel durante 4 siglos, Dios se los comprimió todos juntitos, en pocas semanas. No sabemos muy bien cuánto duraron las plagas, pero se los encapsuló y se los largó todos juntos, queridos. Hermanos, tenemos que entender que el destrozo, el desastre, las pérdidas que produjeron las plagas fueron realmente grandes. El dolor, el sufrimiento que produjeron a los egipcios fueron realmente intensos, agudos. Bueno, cuando transformó, en la primera plaga, cuando transformó, el agua en sangre, dejó sin aguas a los israelitas, ni siquiera el agua de los pozos permaneció pura. Dejó sin peces, no tuvieron agua y no tuvieron peces para comer. Eso era sufrimiento realmente, no era fácil. Dice ahí Éxodo que tuvieron que cavar profundo. Y como misericordia parece que Dios obviamente no transformó las aguas subterráneas también en sangre, pero tuvieron que cavar para encontrar agua pura. Cuando Dios trae las ranas, también hace sufrir al pueblo. Eran bichos hediondos, miles, andaban pisando ranas. Y cuando mueren las ranas, dice que amontonaban grandes cantidades y ahí se pudrieron y hedieron y había olor a podrido en toda la nación. Era realmente algo feo. Cuando trajo los piojos, la tercera plaga, no se sabe muy bien si eran piojos o pulgas, pero producían realmente picazón, escozor, prurito, eran cosas muy molestas. Imagínense toda la piel, todo el cuerpo picado por estos bichitos. A mí algunas veces me han picado esos bichos y la verdad que son muy, muy molestos. Cuando trae moscas, que no se sabe muy bien si eran moscas o era algún otro insecto, pero dice que estaba todos los ambientes absolutamente llenos de moscas. ¡Qué asqueroso! Cuando trae, a ver si me estoy perdiendo con con las plagas. Cuando hacen morir el ganado, también el ganado era sumamente importante para Egipto. No solamente porque era sagrado, sino también, supongo yo, por todo lo que tenía que ver con el movimiento. No sé si comían la carne, la verdad que no he averiguado eso, pero sí seguramente la leche y la tracción, y todo eso era importante. La cosa es que todo el ganado o la mayoría del ganado muere en la nación de Egipto. Eso realmente era castigo del Señor, era sufrimiento para el pueblo. Ni hablar cuando trae la enfermedad de las llagas o de los forúnculos en el ser humano, el dolor, el picazón también, esa sensación horrible que tiene que haber producido en el cuerpo, tener llagas frescas.
tal vez también con ardor del pueblo. Cuando trae las langostas, se le consumen todas las cosechas, quedan sin cosechas. Cuando trae el granizo, que destruye no solamente la poca cosecha que había quedado de la langosta, sino que también golpea y mata parte de los animales, golpea y mata a algunos de los seres humanos, lastima a todas las plantas, desgaja los árboles, porque dice que era un granizo terriblemente de grande, como nunca antes se había visto en Egipto. Estar en oscuridad durante varios días también fue un sufrimiento para Egipto, y ni hablar cuando mueren los primogénitos. ¡Qué dolor! Cada primer hijo de animales, cada primer hijo de familias en toda la nación de Israel muere. ¡Qué sufrimiento! Es Dios reaccionando con justicia contra un rey y contra una nación que habían sido crueles e inhumanos contra otra nación, en particular contra el propio pueblo de Dios. Como decía, Dios les comprime en unas pocas semanas todo el sufrimiento que ellos habían distribuido en 4 siglos para con los hebreos. Y Dios no solamente hace esto de castigar duramente a Faraón y a Egipto por crueles, sino que también Dios liberta a Israel. Dice ahí Dios, he oído el gemir de los israelitas. Por cierto, la Biblia dice que ellos gemían, clamaban, se angustiaban, estaban amargados. Bien, dice aquí, he oído el gemir de los israelitas, he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Así que ese pueblo que había sido oprimido, maltratado y tratado con mano dura por los egipcios, Dios dice, yo ahora los voy a libertar, los voy a librar de esta dura esclavitud. Y esto Dios no solamente lo hace para aliviarles el dolor a esta gente, a su pueblo. No lo hace simplemente porque Dios alivia. Lo hace también para cumplir parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. A ver, hermanos, ubiquémonos un poquito en el tiempo. Esto está pasando como aproximadamente 450 años, o un poquito más tal vez, después de Abraham. Israel viene a ser, digamos, el pueblo que desciende de Jacob, que desciende de Isaac y que desciende de Abraham. Ustedes saben eso. Bien, recordemos que Dios le había hecho vamos a decir, una promesa dividida en 3 a Abraham y también a Isaac y a Jacob. Le había dicho que él iba a hacer de Abraham una nación muy grande. A pesar de que ya eran viejitos, él y su esposa, y eran estériles. Le había prometido también que le iba a dar una tierra, la tierra en la cual ahora moraban como nómades, en carpas, en tiendas, yendo de aquí para allá. Esa tierra no les pertenecía, pero Dios les promete, te voy a dar una descendencia y a esa descendencia grande, incontable, le voy a dar esta tierra donde ahora estás como forastero. Y la otra promesa que Dios le hizo a Abraham era que iba a ser de bendición para todas las familias de la tierra. Se estaba refiriendo a un descendiente de Abraham, a Cristo, que iba a traer salvación a las familias de la tierra. Bien, para el tiempo de Faraón, de este Faraón, ya se había cumplido la primera parte de la promesa. Perdón, entre paréntesis, hermanos, era una promesa jurada, era un pacto. ¿Mm?
Por eso el texto que está ahí hablaba de pacto, dice, recordado mi pacto, se está refiriendo a ese pacto que hizo con Abraham. Bien, para este tiempo decía, entonces la primera parte de esa promesa ya se había cumplido, ya eran, podía decirse, una gran descendencia. Israel tenía por lo menos 600.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños del pueblo, así que probablemente hayan sido 1.500.000 personas. Ya eran una descendencia muy importante. Pero todavía faltaba que se cumpliera la segunda parte de la promesa, que era la tierra. Así que cuando Dios dice, yo los voy a sacar de la esclavitud de Egipto, está diciendo, no me he olvidado del pacto que hice con Abraham, los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra que prometí a Abraham que le daría. Entonces los saca y los encamina hacia la tierra de Canaán. Así que eh, realmente Dios no solamente es un Dios que justo que castiga al pueblo, sino que es un Dios que alivia y cumple sus promesas. Quiero referirme en primer lugar, hermanos queridos, a, a eso de que Dios libera a los pueblos oprimidos, a eso de que Dios no pasa por alto los sufrimientos de algunas familias, de algunos pueblos. Ha habido en el mundo varios pueblos oprimidos. Me estoy acordando, por ejemplo, de los indígenas americanos. Me estoy acordando, por ejemplo, de los negros y de tantos otros pueblos que tanto sufrieron de mano de otros pueblos. Dios no pasa por alto los sufrimientos de esas multitudes. Dios los tiene en cuenta. Dios los tiene en cuenta. No sabemos bien cuándo obra con justicia, cuándo obra para reivindicar, digamos, sus derechos. Y aunque no sean pueblo de Dios como lo era Israel, aunque no hayan sido pueblo elegido como lo eran los hebreos, Dios tiene presente el sufrimiento de los pueblos y ejecuta castigo de algún modo, en algún momento, contra los opresores. Y no solamente hablando de naciones, sino también hablando de personas, hablando de dirigentes, hablando de reyes. Dios hace justicia contra los que presiden con opresión, contra los que obran injusticias en la tierra. Dios de alguna manera trae castigo. Sí, bueno, el domingo pasado Ricardo nos hablaba de que muchos gobernantes han hecho muy mal las cosas y eso trae frustración y trae dolor a nosotros, a los pueblos. Esta historia, como muchas otras en la Biblia, nos dice que los dirigentes crueles, inhumanos, injustos, que causan dolor, que traen sufrimiento, que hacen injusticias, que manipulan a los jueces, etcétera, etcétera, no son pasados por alto por Dios. Dios ejecuta sentencia contra esa gente, contra esa gente. Y a los oprimidos y a los sufridos, Dios también les dice que de alguna manera serán reivindicados en algún tiempo. Muchas veces no vemos nosotros cómo Dios reivindica a los que han sufrido de parte de gobernantes, pero Dios dice que de alguna manera lo hace. Dios dice que lo hace. Bien, vamos con el tercero de los pecados de Faraón. Dice aquí, el duro Faraón versus el todopoderoso Dios. ¿Mm? Dice el texto este 7:22, el Faraón endureció su corazón y no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su casa. Esto se dice que hizo Faraón después de la primera plaga. Eh, Dice que endureció su corazón. Faraón endureció su corazón. Viéndolo, a ver, humanamente,
y lo digo con todo el respeto delante del Señor, ¿no? Viéndolo humanamente desde un punto de vista, vamos a decir, político, es comprensible lo que hizo Faraón en la primera plaga o ante el primer requerimiento de Moisés, vamos a decir, que creo que fue ahí cuando transformó la vara en culebra y, bueno, pero también en en la primera plaga, ¿no? Cuando transforma el agua en sangre. Decía, viéndolo desde un punto de vista humano, desde un punto de vista político, es comprensible, eh, entendible lo que hizo este rey. Si yo fuese, no tengo madera para político ni para dirigente de un país, pero pienso, pienso si yo fuese dirigente de un imperio como Egipto, que es tan poderoso y que tiene un ejército y que tiene una corte lleno de funcionarios también poderosos, y se me aparece un viejito de 80 años, que yo realmente no lo conozco, y me dice que me habla en el nombre de un Dios que tampoco conozco porque no forma parte de mi panteón principal de 78 ídolos o deidades principales. Y me pide que deje ir a mi fuerza laboral, que consiste en 600.000 hombres que me hacen las tareas de construir ciudades y todas las tareas que seguramente hacían las mujeres. Yo también le hubiese dicho a ese viejito, vos estás, qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Estás loco, ¿cómo se te ocurre que voy a dejarlo ir? Pero en este caso se trataba del profeta de Dios. Sí, viejito, pero era el profeta de Dios. Se trataba del Dios del pueblo hebreo, Moisés, perdón, Faraón. No sabes con quién te estás metiendo. Faraón, te metiste con la persona equivocada. Faraón, respuesta equivocada la tuya. Lo raro es que, a ver, la gravedad del pecado de Faraón no es que lo dice solamente, a ver, en la primera confrontación, la segunda. Lo dice en la primera plaga, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima. En todas estas plagas se dice, se usan frases muy parecidas a esa que tenemos ahí en 7:22. Se dice, pero Faraón endureció su corazón. ¡Qué dureza la de Faraón! ¡Qué soberbia! No quiso escuchar la orden que venía de parte del Dios de los hebreos. No la quiso escuchar. Se cerró, se mantuvo en su postura, no cedió de ningún modo. No quiso, no quiso perder la dignidad ni la honra delante del pueblo de los esclavos. No quiso doblar su cerviz delante de un Dios que no conocía. Ni siquiera delante de todo el desastre que esas plagas estaba significando para su propio pueblo, para la nación, para su propia nación. Todo se estaba viniendo a pique, todo se estaba destruyendo, pero él permanece duro delante de Moisés y delante de Dios. Realmente, este pecado de dureza de Faraón es sorprendente. Él era soberbio naturalmente. Quizá toda su vida había escuchado, vos sos descendientes del dios Ra, vos sos la encarnación del dios Ra, vos tenés todo el poder, tenés toda tu corte a tu servicio. No quiso aflojar, no quiso aflojar. Faraón se endureció. Ahora bien, fijémonos en este otro texto que aparece también muchas veces. Dice, Dios endureció el corazón de Faraón. Esto también es muy importante.
¿Qué significa que Dios endureció el corazón de Faraón? ¿Significa que Dios hizo que Faraón fuese malo? No, Faraón ya era malo, era de nacimiento malo, era soberbio de nacimiento, siempre fue malo. Faraón siempre fue duro. ¿Qué significa entonces que Dios endureció el corazón de Faraón? Bueno, a causa de la idolatría de este rey, a causa de la crueldad de este rey, que ya les eran propias, por supuesto, a este rey, y a causa de la soberbia de este rey, lo que Dios hizo, quiere decir esta frase que endureció su corazón, eh, pienso yo que lo que quiere decir es que lo que Dios hizo fue dejarlo que permaneciera en esa dureza. Permitir que Faraón siguiera su propio camino de cruel, de idólatra y de soberbio hasta llegar a las consecuencias finales. Cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, creo yo quiere decir que él no quiere intervenir sobrenaturalmente en ese corazón que ya es duro de por sí para ayudarlo a arrepentirse. Ustedes saben, queridos hermanos, que según la Biblia, el arrepentimiento y la fe, la conversión, es algo que es posible, porque Dios obra de alguna manera por su Espíritu Santo en nuestros corazones y nos lleva a ver la gravedad, la fiereza de nuestro pecado, y solamente así podemos arrepentirnos. Pero en este caso, y en este caso particular de Faraón, parece que Dios dice: yo no voy a ayudar a Faraón a que se arrepienta, lo voy a dejar en su propia dureza. No voy a orar con mi espíritu en su ser interior para que vea lo que está pasando. No, yo voy a dejar que Faraón lleve su propio pecado hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar realmente con este rey tan cruel y con esta nación tan cruel e idólatra hasta las últimas consecuencias. Yo realmente quiero ejecutar con toda justicia el castigo sobre esta nación y su rey. Que caiga con todo el peso. No voy a ayudar a arrepentirse a Faraón. Es cierto que le envía las plagas, pero se le envía, como decía yo recién, para castigarlo paulatinamente y no repentinamente. Así que, bueno, y de hecho algunos retrocesos tiene Faraón, por ahí parece que se arrepiente, por ahí parece que suelta al pueblo, pero luego son idas y vueltas, al final en realidad nunca se arrepiente Faraón, ni nunca cede, salvo medio al final con los primogénitos, que los deja ir, pero luego vuelve a endurecerse, sale a buscarlos y termina él y todo su ejército abajo del agua del Mar Rojo. Realmente, Faraón fue una persona muy dura y Dios, a causa de esa dureza propia, no quiso ayudarlo a arrepentir, sino que quiso que cargase todo su castigo, todo su castigo. ¿Para qué hace esto el Señor? ¿Para qué quiere que Faraón y la nación lleguen al final de su castigo? Aquí tenemos este texto. Dice: sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Sabrás que no hay Dios como el Señor. Hago todo esto para que sepas que no hay en toda la tierra nadie como yo. Para mostrarte mi poder hago todo esto, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Con todo ese castigo, con toda esa situación, lo que Dios estaba buscando era también glorificarse a sí mismo. Dios quería mostrar a Egipto que era un Dios poderoso, que actuaba no solamente sobre un aspecto de la vida, actuaba sobre las aguas, actuaba sobre los animales, actuaba sobre las tormentas, actuaba sobre la vida, sobre la salud. Dios
todas las cosas. Eso quería mostrarle Dios a Egipto. Los dioses de ustedes, como decíamos recién, no son nada. El único Dios que tiene control sobre todas las cosas soy yo. Con todo este castigo, con todas estas plagas, ustedes van a saber que yo en realidad soy el Señor, dice Dios. Van a saber que soy justo, porque hago justicia, porque retribuyo de toda la crueldad. Van a saber que soy justo. Van a saber también que este es mi pueblo elegido. Ahora, Dios no solamente quería mostrarse a los egipcios, sino también quería mostrarse a los israelitas. Le dice Dios a Moisés y al pueblo: voy a obrar prodigios en la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que ustedes el día de mañana ustedes mismos lo recuerden, ustedes mismos se den cuenta qué tipo de Dios soy yo. Y no solamente que lo recuerden ustedes, sino que también se lo cuenten a sus hijos. Les ordeno que les cuenten a sus hijos todo lo que ha sucedido en esta nación y todo lo que yo hice, porque de esa forma sus hijos, todos sus descendientes, por todas las generaciones van a conocer de qué soy capaz y cuál es mi carácter, cuán grande es mi gloria. Entonces sus hijos van a poder confiar en mí. Y no solamente los egipcios, y no solamente los israelitas, sino también el mundo entero va a saber cuán grande soy yo. Hermanos queridos, esto de las 10 plagas ha quedado para la historia. Probablemente no haya en el mundo un libro que no narre acerca de las plagas de Egipto. Eso es grandeza para Dios, eso es gloria para Dios. Ciertamente por medio de las plagas, por medio de estos portentos y prodigios que hizo Dios en Egipto y contra Faraón, Dios se glorificó. Dios se glorificó. Hermanos queridos, el propósito final de Dios siempre es glorificarse, siempre es darse a conocer maravilloso en nosotros. Dios quiere darse a conocer que es Dios de toda la creación. Cristo dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Él tiene autoridad sobre cada aspecto de la vida. Dios quiere mostrarse así a nosotros. Incluso cuando nos hace pasar por malos momentos, incluso cuando nos azota, incluso cuando nos tira las orejas, cuando nos disciplina, nos corrige, Dios quiere mostrarnos algo. Algún aspecto de su carácter, de su personalidad y su forma de ser. Dios quiere siempre exaltar su gloria para que nosotros confiemos más en Él, para que nosotros lo admiremos más, lo conozcamos mejor, lo adoremos, lo amemos, vayamos por su ayuda, clamemos a Él. Dios quiere mostrarse glorioso porque quiere que así lo conozcamos. Hermanos queridos, de los peores también se aprende. Hemos aprendido algunas cosas la semana pasada de Caín y ahora hemos aprendido también de Faraón. Faraón es una persona idólatra, es una persona dura y era una persona cruel e inhumana. Cuando se enfrenta con Dios, Dios no solamente le enseña a él, sino que también enseña a los israelitas y a todos nosotros todas estas cosas que hemos venido viendo. De Faraón también aprendemos. Y espero, queridos hermanos, que no cometamos los mismos errores que él. Por ejemplo, esta dureza que hemos visto. Dice el libro de los Hebreos, por ejemplo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios nos dice a nosotros hoy: no sean como Faraón, que cuando escuchó 1, 2, 10 veces, 12 veces la voz de Dios y vio todas sus maravillas y endureció su corazón, nos dice a nosotros: en cuanto ustedes oigan una palabra de Dios, no se endurezcan, no sean soberbios, no sean altivos, humíllense delante del Señor. Tenemos que aprender esto de este personaje. Hermanos queridos, me ha alegrado mucho de verlos. Que el Señor nos bendiga con estas lecciones que hemos aprendido a raíz de Faraón. Que el Señor realmente nos
nos haga blandos delante de Él, nos haga humanos, nos haga compasivos y nos ayude a adorarlo solamente a Él como único y verdadero Dios.